para terminar con el tema de esta dolarización, porque seguramente va a decir que la convertibilidad no es igual que la dolarización. Claro, claro, es mucho peor la dolarización, porque la convertibilidad salimos y miren lo que pasó. Imagínense un país como la Argentina. Dolarizadas están, creo que 14 países, ni países únicamente Ecuador, El Salvador y Panamá. Panamá desde 1900 por características muy especiales. Y luego pequeños archipiélagos. Imagínense un país en el cual se carezca de política monetaria y de política cambiaria. Un país donde nuestros principales socios comerciales, por ejemplo, Brasil y China, un día devalúen el yuan y otro día devalúen el real, y nosotros no tengamos la herramienta monetaria porque estamos con moneda dura, sin política monetaria, sin política cambiaria, y además dependiendo de una moneda, de una economía como la de Estados Unidos, que es absolutamente competitiva con la Argentina, mientras que la economía de Ecuador, por ejemplo, que es el PBI más alto de los que tiene dolarización, no hay ningún otro país en el mundo, es absolutamente complementaria de Estados Unidos por materia prima, por remesas, lo mismo que El Salvador. Argentina tiene una matriz competitiva con la matriz productiva de Estados Unidos. ¿Por qué? Miren, hay un libro que yo siempre lo recomiendo, el de Torre, Una temporada en el quinto piso, donde cuenta cuando Machinea, en la época en que integraba el equipo de Surril, durante el gobierno del presidente Alfonsín, va muy contento a Estados Unidos con un proyecto formidable abajo del brazo: privatizar la petroquímica, todo el sector petroquímico argentino y todo el sector siderúrgico. Y pedir a cambio en el Banco Mundial un préstamo de 2.000 millones de dólares. Fue absolutamente convencido que se lo iban a dar. Iba con un paquetazo a privatizar y a pedir 2.000 millones de dólares. Cuando llegó a Washington y presentó el proyecto en el Banco Mundial, el entonces presidente del Banco Mundial le dijo: no, mire, esto no va a andar. ¿Pero por qué? Porque se va a oponer el representante de los Estados Unidos. ¿Pero por qué? Y porque el sector siderúrgico y petroquímica de Estados Unidos compite con el sector siderúrgico y de petroquímica de Argentina. Son competitivos. Nosotros somos un país industrial, con energía nuclear, con sector desarrollado, con una integración por allí imperfecta en materia industrial. Pero realmente pensar que el problema de la inflación, porque además el tema es que la dolarización se presenta como la respuesta y la solución a la inflación. Esto es por lo menos lo que uno escucha. Y si vemos lo que pasa en Ecuador, por favor, la primera lámina. Ahí estamos. La inflación, esto es Ecuador, la inflación no para con una dolarización. Fíjense, la línea superior con una inflación acumulada de 355 en el periodo del 99 al 22, frente a una inflación del 75% en Estados Unidos. La inflación sigue, pero no solamente eso. La segunda lámina, por favor, de Ecuador. Ahí estamos. Si se puede ver, esta es la evolución de la deuda desde el año 2008 al 2021. Ecuador empieza con una deuda en PBI que representa el 24,62 y hoy está en 62,28. ¿Por qué? Porque como no emite moneda, su moneda es el dólar, cuando se endeuda tiene que hacerlo a través de endeudamiento externo. No hay posibilidad de que tenga política monetaria, como por ejemplo la tuvimos cuando el tema del COVID, donde sin acceso a los mercados de capitales, la Argentina emitió para poder hacer frente a los gastos que significaba vacunas, salud, etcétera, etcétera. Claro que eso, una emisión de 8 o 9 puntos del PBI, provoca un proceso inflacionario, como pasó en todo el mundo. Como también pasó en el 2008, en la crisis de Lehman Brothers, porque la emisión, todo tiene que ver con todo, ¿no? La emisión
de los bancos centrales europeos o de la Reserva Federal, cuando fue para fondear a todos los bancos que quebraron por las hipotecas en el 2008, nadie dijo ni pío, nada. Cuando se emite para los bancos parece que eso no produce inflación. Entonces, me parece que es bueno que esta escuela pueda ahondar en estas cuestiones, discutiendo con los compañeros y fundamentalmente yendo a la calle a discutir, como discutíamos en nuestra época, en todas partes, no solamente en la facultad, en el barrio, en la panadería. De repente son hermosos los actos y nos encantan a todos, pero sustituyamos también eso un poco por el cuerpo a cuerpo con los compañeros y compañeras y con los ciudadanos y ciudadanas, dando debate. Para finalizar con este tema, porque yo siempre soy muy desconfiada, ¿vieron? Las mujeres somos más desconfiadas siempre. Culturalmente desconfiadas, nos han enseñado a ser desconfiadas. Pero, ¿qué hay entonces? ¿Por qué se produce tanta esta discusión? ¿Qué quiere con esto de la dolarización y tan...? Y leyendo hace unos días en Infobae un artículo, por favor, ¿lo podemos poner? Eso es. Ese señor que está ahí, Emilio Campo, es el economista que eligió el dirigente político que está proponiendo la dolarización en la Argentina, que tengamos la misma moneda que Estados Unidos. Yo sustraje del reportaje el artículo en la parte donde explica cómo va a ser para, sin tocar en la plata de nadie, ni sacarle nada a nadie, ni nada, cómo va a ser para sustituir el circulante, los pasivos del central, etcétera, etcétera, sin tocar nada. Y dice, por eso creemos un vehículo fuera de la Argentina al que le transferimos los activos y pasivos del Banco Central. El Banco Central tiene pasivos y activos. El FGS del ANSES. Ah, dije yo, ¿cómo? Ah, bueno, el FGS del ANSES. ¿Cómo que quieren transferir el fondo de garantía de los jubilados? ¿Qué tiene ese fondo de garantía de los jubilados? Bueno, tiene muchos bonos, pero tiene otras cosas. La próxima, por favor. Ahí pueden ver, el FGS tiene participación accionaria, tiene las acciones, una participación de las acciones de las principales empresas argentinas. Banco Macro, Edenor, distribuidora del gas, Ternium, Consultatio, transportadora, Mirgor, Endersa, Edesa, la Anónima, Molinos Agro, Molinos Río de la Plata, una digresión sobre esto. Molinos Río de la Plata, que después la vamos a ver más adelante cuando hablemos de precios y concentración económica. Molinos Río de la Plata modificó el estatuto de la sociedad para que no pueda sentarse un director del FGS. Por supuesto lo judicializamos. Eso fue durante mi segundo gobierno y creo que todavía el Poder Judicial no resolvió eso. Bueno, Transener, Grupo Financiero Galicia, Pampa Energía, Banco Patagonia, Camusi, Telecom, Grupo Clarín, Cablevisión. Sí, ¿por qué? ¿Por qué tiene todo esto? Porque durante la época en que se privatizaron en las AFJP los recursos de los trabajadores, muchos de esos recursos fueron prestados a las principales compañías argentinas. ¿Estaba mal? No, no estaba mal, porque es un mercado de capitales. Está bien tener un mercado de capitales que pueda prestarle, pero ustedes ¿vieron algún titular en algún diario o en TN decir, miren, tomaron la plata de los jubilados y se la prestaron al Banco Macro, a Edenor, a No, de ninguna manera, nunca se supo eso, pero este es el capital. Quieren llevar este capital a un fideicomiso en el exterior
¿Para qué? Para recompra barata de las acciones a precio de remate. Esto es, me parece, algunas de las intenciones. Miren, la verdad que en la convertibilidad no solamente estallaron los patrimonios de los que tenían en los bancos, no solamente eso. Estuvieron a punto de fundirse las principales empresas argentinas. Por eso se creó la figura de la pesificación asimétrica. Y al mismo tiempo el crackdown que impedía que las empresas extranjeras, por ejemplo, una empresa Clarín, por ejemplo, vamos a un ejemplo, tenía un socio que era un banco norteamericano. Con la devaluación brutal, el banco norteamericano se quedaba por 2 mangos, o por $2, por así decirlo, no era 2 mangos, $2, se quedaba con todo. Esto pasó en la República Argentina por efecto de la convertibilidad y de cuando ésta se desplomó. Y el Parlamento argentino sacó leyes como la defensa de los bienes culturales, la modificación de la ley de quiebras para que no se fundieran las empresas argentinas. Tan denostado muchas veces esos congresos, ¿no? Pero esta es la realidad de lo que pasó. Entonces, cuando reflotan estas teorías que han sido muy dañinas para el conjunto de la sociedad, la verdad que uno dice, pero ¿es posible que 20 años después estemos discutiendo lo que fracasó y lo que estalló en la Argentina 20 años antes? ¿Qué nos pasa, compatriotas? ¿Qué nos pasa que es como una Argentina circular que no puede y vuelve sobre sus fantasmas y sobre sus viejos fracasos? Por favor, no digo que tengamos nosotros la razón, pero por favor que no me quieran convencer de que tenemos que volver para atrás para solucionar este presente y el futuro. No, por favor, no, por favor, no, por favor. Sin embargo, hay un punto de contacto también con ese pasado, porque la situación en aquel momento, no en cuanto a modelo económico, vamos a decirlo con todas las letras, 22% de desocupación, el Producto Bruto cayendo. Hoy tenemos otros problemas. Hoy tenemos crecimiento, pero con bajos salarios, y se nos produce... Esto lo charlé inclusive en la clase magistral que dimos en Chaco el año pasado cuando dije que estamos frente a un nuevo fenómeno de crecimiento económico real y genuino, pero mala distribución del ingreso y por primera vez trabajadores en relación de dependencia pobres. Esto nunca nos había pasado. Esto es uno de los nuevos desafíos que tenemos frente a las cosas, pero lo cierto es que con posterioridad a la pandemia la actividad económica creció y el empleo que se generó fue un empleo más precario, más informal, con mucho monotributo, no es de la calidad del empleo que se generaba antes. El modelo no es el mismo, no tiene absolutamente nada que ver con aquel modelo que generaba desocupación, desindustrialización. Ahora hay nuevamente un proceso de generación. La producción de bienes tuvo un papel protagónico en el crecimiento económico. Es más, la actividad económica, a fuerza de ser sincero, fue un 0,4 más importante que en el 2015. Y el consumo privado 1,5 más alto que en el 2015. Pero entonces, ¿qué pasa? Pasa esto. Pasa lo que también dije acá en La Plata en el año 2020, en el Estadio Único Diego Armando Maradona, cuando Sergio dijo, y bien, que el país iba a crecer, y yo dije atrás que, ojo, claro, vamos a crecer y mucho, pero ojo, alineemos precios, salario, tipo de cambio, porque si no, el crecimiento se lo van a llevar 4 vivos, que es lo que está pasando ahora. Este es el tema. Este es el tema. Y sí hay un punto de contacto, y tiene que ver con todo, como todo tiene que ver con todo, como digo yo siempre.
hay un punto de contacto con ese pasado. Y es una presencia que nosotros, y cuando hablo de nosotros hablo como proceso y proyecto político, que a partir del año 2005 pudo, pagándole al Fondo Monetario Internacional, iniciar un ciclo virtuoso en el que los trabajadores volvieron a participar en la distribución del ingreso con más del 50%, exactamente 51,8%. Y la verdad, que nos vengan a hablar de los últimos 20 años desde la oposición, la verdad que nos duele porque yo creo que no hay ningún argentino de bien que pueda ignorar el lastre que significa para el conjunto de la sociedad argentina el retorno del Fondo Monetario Internacional a la República Argentina. Creo que nadie, con honestidad intelectual, no puede plantearse que estamos ante un dilema y ante un problema brutal.